Ya. Adelante. Clo, querida, ¿me haces el honor? Es verdad. A mí como empieza este libro me encanta. Soy, por desgracia, el héroe de las eras. Dale. Muy bien. Bueno, el libro comienza con dos personas en un lugar bastante alejado ya de lo que es el Imperio Final, una ciudad que está condenada. Y aunque no lo sabemos en primera instancia porque no lo nombran, pero está nuestro padre, nuestro queridísimo, amado, el Den Venture, yo me muero por ti, mi rey, diciendo que él iba a controlar bueno, no con estas palabras, pero que empieza a dar órdenes y hacerse con el control de la ciudad para evitar el ataque de miles de colos que se vienen hacia esa ciudad, que no recuerdo ahora cuál era su nombre. Después tenemos el punto de vista de Tenzun, que después de lo ocurrido en el libro anterior, donde ocurre una traición a su contrato, se encuentra recluido. No tiene un cuerpo físico porque no tiene huesos. Es simplemente una masa asquerosa de piel, como son los espectros de la bruma, si no me equivoco, así les dicen, espectros de la bruma que están moviéndose sin mente. Por un vacío legal, al final logra acceder a un juicio para poder explicarse ante lo que son la segunda generación y arriba lo escucha la primera. Vemos como el Den se enfrenta a los colos, como hacen el primer barrido a los humanos. El Den más o menos se la logra apañar contra ellos, pero en un momento llega Vin y entre los dos siendo alománticos consiguen someter a la mayoría de los colos. Logran hacer que salga un inquisidor. Sabemos que cuando hay una gran cantidad de colos atacando a algún lugar específico, es porque hay un inquisidor que lo está controlando. Logran derrotarlo y así terminan el combate y con la alomancia de Vin, con el poder de... No, se me olvidó cómo se llama este poder, pero el que tiene brisa para al aplacar sus emociones, logra poder controlarlos. Así como lo hizo en algún momento en el segundo libro. Después pasamos a otro point of view, que es el de Brisa y Saced, en donde intentan que un noble firme las condiciones que el Den le dio para que sea parte del imperio y se someta ante él. Ya vemos a Saced bastante deprimido, muy metido en la mierda, ya que perdió a la mujer que amaba. De hecho, dándose cuenta al final que la amaba y verla morir, lo hizo perder su fe. Así que ahora se mete en sus mentes de metal, pensando, tratando de encontrar una respuesta en alguna de las religiones. Y lo vemos a lo largo del libro, leyéndola una por una, cada una, en los papeles que él tiene. También vemos como Brisa intenta hacer más felices a las personas, le da un chute de ser feliz, o sea, no tanto un chute de ser feliz, sino que no se sientan tan mal, evita las emociones negativas de contra quien va. De nuevo tenemos otro cambio de punto de vista y vemos que un inquisidor tiene un clavo diferente al que ellos han visto antes, que el Den y Vi ven que tiene un clavo metido en el corazón, que es un clavo que si no me equivoco de estaño, porque veían que era mucho más rápido de lo que era normalmente. Ya en esto nos comienzan a explicar el cómo los inquisidores pueden llegar a tener más clavos de los que hemos visto hasta ahora. Creo que en un momento me faltó que al inicio realmente era March el primer point of view, donde estaba siendo controlado por Ruina. Al también ser un inquisidor y tener clavos hemalúrgicos en su cuerpo, tiene completo control sobre él y lo obliga a hacer cosas horribles que él no quisiera, pero sin embargo, por ese mismo control que tienen en él, las comienza a disfrutar. Se siente... creo que él mismo dice que en un momento se siente feliz. Después el siguiente punto de vista es que estoy intentando hacerlo como llevarlo de un punto a otro, entre un capítulo y capítulo, hacer un resumen corto de cada uno. Quizás me tome un poco, así que voy a intentar ir cambiándolo.
los principales puntos view que tenemos son los de Bean y Elden, la parejita hermosa que ya tenemos, que ya es el emperador del Imperio Final, y a su emperatriz. Tenemos a Tenzun que está a esperas de juicio, a March por su parte, y tenemos a nuestro panita, el fantasma. Seguimos viendo, también tenemos a Saced con Brisa, que Saced sigue en la mierda, sigue pensando en no hay ninguna religión que sirva, no hay una respuesta real, pero sigue intentando encontrarla para darse a sí mismo una razón de ser. Intenta seguir lo mejor que puede todas las órdenes que le ha dado Elden, porque no tiene algo más en lo que aferrarse ahora mismo. Mientras pasan los capítulos vamos leyendo los epígrafes de cada uno, en donde dicen cosas que nos pueden dar ciertos indicios de lo que va a suceder, de como lo dijo Globo antes, es que por desgracia es el héroe de las eras. En otros point of view de los Kandra, de Tenzun, se muestra la tensión entre las generaciones. Le dicen que él es un traidor no por haber roto el contrato, sino porque reveló un secreto importantísimo de los Kandra. Mató a otro Kandra, y él dice que aparte de eso los humanos ya conocen su secreto, ya saben que pueden ser controlados, que eso es mucho, infinitamente más grave de cualquier otro juicio que haya tenido. También con Bean y Elden vemos que Bean se aparta a un Kolok que se hace llamar a sí mismo humano, que él dice, soy un humano y me llamo humano. Tienen unas conversiones que me causaron algo de gracia en el momento cuando lo leí, que es, no, soy un humano. Está bien, eres un humano, ¿cómo te llamas? Humano. Ya, entiendo, eres humano, ¿cómo te llamas? Humano. Bean y Saced, Bean está preocupada por Saced. Elden le dice que haga algo, pero las brumas avanzan y ellos siguen pensando en cómo alimentar a la población. El Lord Legislador creó lugares estratégicos en donde conseguir cosas en caso de que lo que está sucediendo ahora ocurriese, que ya tenía todo esto previsto pensando en que en algún momento Ruina volvería a aparecer y la humanidad necesitaría algo, en donde consiguen en los depósitos que tiene comida, consiguen armamento, consiguen... Más adelante vemos que puede conseguir agua, y lo que Elden piensa es que en algún momento debe encontrar el Atium, porque ya que su casa era la que se encargaba de ver todo lo que el Atium era distribuido a otras casas, o la que se quedaba el Lord Legislador, los cálculos no calzaba la cantidad que había con la cantidad real. O sea, los cálculos que habían sacado, la cantidad que habían sacado con los que había en el mercado. Por lo cual siguen pensando en que debe haber en algún lugar un depósito gigante y que el Lord Legislador debió haberlo ocultado. March sigue siendo apresado por Ruina, seguimos viendo su debate, sabiendo que si mueve solamente un meñique, él va a ser controlado nuevamente por Ruina y le va a dar toda su atención. Pero espera al momento adecuado, al momento preciso para poder hacer su movimiento. Guarda sus energías solamente para ello. Ya terminada la primera parte, ahora sí pasamos al point of view de Fantasma, que ahora mismo se ha transformado en algo diferente, al estar quemando estaño todo el tiempo, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene que ponerse vendas en los ojos porque la luz, incluso la luz de la noche, de las lunas, es demasiado fuerte para él. Él siente las rosaduras de la tela, siente las imperfecciones del suelo, puede escuchar mucho más intenso. Y sin embargo, él sigue recordando las enseñanzas que le dio Vin respecto al estaño, que es, no importa tanto lo que escuchas, sino que importa lo que no.
tienes que saber aislar las cosas y poder simplemente percibir algo específico. En donde está Fantasma ahora mismo intentando ayudar a Elden y Vin, es una ciudad en donde está controlada por un hombre que dice ser un verdadero seguidor del superviviente, un verdadero seguidor de Kelsier, ya que dicen que no puede ser que Elden sea el emperador siendo que él es un noble. Fueron liberados para ser controlados por ellos mismos, que los Ska deben tener todo el poder y que los nobles prácticamente deberían morir, siendo que en esa ciudad en la que se encuentra Fantasma y se encuentra su gobernante, asesinan a todos los nobles, a todos los que tengan parentesco noble. Por tanto, a todos los brumosos o Mistborn que encuentren deben ser asesinados. Los llevan a casas y los prenden fuego para que así mueran calcinados. Tenemos que ahora Demoux, que fue el chico que estaba en las cavernas al cual Kelsier ayudó en una pelea con su alomancia, empujando, tirando de él para que se viera espectacular. Y después que en el libro anterior estaba promulgando la palabra de Kelsier, el superviviente, teniendo discusiones con Vin de ello. Es muy importante militarmente en el imperio actual. Es prácticamente la mano derecha, sería la mano izquierda de Elden, siendo la mano derecha Vin. Y tienen discusiones respecto a la divinidad del superviviente, la divinidad de Kelsier, diciendo que de la parte de vista de Demoux, que Kelsier murió, pero que ascendió a algo más, lo cual realmente debería ser imposible, ¿no? Saced va a los pozos de Hassin, a donde ahora viven los terricianos, viendo que muchos se arrepienten de todo esto, siendo que viven mal, viven en la mierda, no están acostumbrados a estar a estar en ese estado actual, al haber vivido años y años, decenas de años, como prácticamente esclavos, solamente siendo servidores de algún noble o del Lord Legislador, pidiéndole a Saced ser él quien los guíe, ser él quien sea el, entre comillas, gobernante de los terrizanos. Fantasma, por su lado, está intentando salvar a la gente, intentando salvar a las personas que iban a ser asesinadas. Pelea contra el... ¿Cómo se llama él? El gobernante de la ciudad. Y termina encerrado en una de las casas en donde van a quemar a la gente. Y escucha la voz de Kelsier diciéndole que lo siga, que puede sobrevivir. Y en ese momento quema a Peltre. También decir que en un momento cuando tuvo una pelea Fantasma, fue apuñalado por un guardia del que es el gobernante de esa zona, quedando incrustada en su piel sin sacarla realmente. Dentro del pueblo Cantra se genera una rebelión por las palabras de Tinsun, pero es un ambiente complicado. Están discutiendo sobre lo que se debería hacer, lo que es la tradición, lo que es importante, los cambios que se avecinan. Los Kandras intentando ignorar la realidad del mundo actual, diciendo que todo ha sido tal y como ha sido por años y todo continuará. Vin y Elden discutiendo qué es lo que deben hacer, porque tienen que enfrentarse a las brumas, tienen que ir a salvar ciudades, tienen que conseguir más puntos estratégicos. Cada lugar que encuentran tiene una tabla que les muestra el lugar siguiente, que les muestra palabras del legislador. Y al siguiente que van tienen que atacar de noche, pero con las brumas sería imposible para los soldados, ya que no han sido sometidos. Cuando alguien se somete a las brumas puede que no suceda nada o puede que caiga enfermo. Tomando la difícil decisión de tener que meter a todo su ejército en las brumas para que así puedan acostumbrarse y sentir aclimatizarse, saber quiénes van a enfermar y quiénes no. Cuando están ahí, algunos comienzan a caer, algunos no, y dentro de los que caen
alguien inesperado cae, que es The Mouse. Aunque es algo poco natural, ocurre algo muy extraño. Cae un 16% de las personas que estaban exactamente. Número, pero partido exactamente. Finn se da cuenta de esto cuando lo habla con el Den y sabe que hay algo más, algo que no puede ser normal. También Saced descubre que los terrisanos no se ven afectados por las brumas y termina dejándolos para poder seguir con su labor. Ahora estoy tratando de recordar un poco qué es lo que sucede. Sé que ahora es importante, nos cuentan en algún momento lo que es el pasado de Fantasma, cómo lo encuentra Clubs cuando él era muy joven, cómo a él lo mentían no lo querían por su propia lobancia, diciendo que era horrible, que era prácticamente un monstruo. Y el nombre que le da a Clubs simplemente es como un insulto que le daban a él. Y termina siendo el nombre con el que Club se refiere a Fantasma. Ahora llegando a la última ciudad en donde creen que debería estar el depósito del metal. Se olvidó el nombre del metal, no puede ser. Ya, pero el metal de ruina, el que sería el metal de ruina. Atium. El Atium, gracias. Muchas gracias. Donde encontrarían el metal de ruina en la ciudad de Fabrex, planifican una estrategia y Vin y el Den se planean colar. Planean colarse en un momento que habrá un baile y hay algo muy complicado para Vin que no se ve capaz de ir, ya que no tiene ningún vestido. Fantasma ahora se encuentra bien, aunque poco a poco comienza a darse cuenta de cosas extrañas, de que es realmente Ruina el que se hace pasar por Kelsier, que la punta de la espada que se le clavó es algo de malúrgico. Fantasma se va a espiar a una taberna, quiere hacer algo grande, así que intenta convencer a la gente, escuchar qué es lo que dicen, valerse de que él era parte de la banda de Kelsier y hacer que la gente haga algo grande. Elenin cuando se mete en la fiesta se cuelan de forma bastante abrupta. Vin va a hablar con la que sería una prima de la ex prometida ya muerta de Elden, mostrando que ella es la emperatriz y que es la que va a mandar ahí. Elden intentando tener un acuerdo con Yomen, que es uno de los amigos que tuvo en su momento en el primer libro, pero que ahora se encuentra ahí y simplemente decide ponerse a bailar con Vin y escapar. Dentro de esa misma fiesta hay un seguidor muy ferviente del Lord Legislador pensando en que él todavía está vivo, simplemente que esto es parte de su plan, teniendo una perla de Atium en su frente. Tenzun huye con su cuerpo de perro y trata de dejar el caos dentro de lo que son los Kandra. Vemos como March sigue siendo controlado por Ruina y lo hace destruir aldeas, lo hace entrar en el imperio y conseguir clavarle un clavo malúrgico a un gobernante, no recuerdo exactamente cuál es su nombre ahora, pero a un gobernante importante y así poder influir poder influir en lo que serían los haberes del imperio, estando muy cerca del corazón, pensando en que no lo perforó, pero realmente sí, y cada vez que lo toquen estará más cerca de la muerte hasta que en algún momento lo ignoren. Fantasma Tarun ha extendido el rumor de que la banda de Kelsier para desestabilizar, ofrece su ayuda y sigue intentando hacerse con el poder de la ciudad, intentar convencerlos para que tener ese punto estratégico.
siguen dándose cuenta que las brumas hacen algo extraño, enferma a uno de cada 16, uno de cada 16 y enferma a uno de cada 16 personas, y de ese 1,16, uno de cada 16 se mantiene enfermo, el 16% de ellos por 16 días, y el 16 sigue repitiéndose una y otra vez. Todo eso hasta llegar a un momento en el que se dan cuenta de que la pelea final va a ser ocupado para ir contra Ruina, contra todos los colos, porque ese 16% que se mantiene enfermo por 16 días son los que pueden controlar el Atium. Antes de todo eso, vemos como encarcela a Lavín en un momento, habiéndola drogado muy fuertemente. La encierran en una habitación sin tener ninguna capacidad alomántica, sin comida, sin agua, sin luz, y escucha una voz, escucha a Ren. Ren se le aparece a ella, intentando pelear contra ella, pero se da cuenta de que ocurre algo. No es realmente Ren, es Ruina quien ha estado en su mente todo este tiempo. Y ya podemos llegar a intuir de que lo que tiene ella colgado en su oreja es realmente una aguja alomántica, que es lo que ha evitado que ella pueda acceder al poder que tuvo contra el Lord Legislador, que evite que tenga que evitó que en el libro anterior accediera a ese poder, quitándoselo en un momento, en una pelea contra Ruina, cuando todos están en la pelea con los Kandras, contra los Colos, con el ejército de Elden contra los Colos. Ella se saca el pendiente obteniendo todo el poder de conservación. Mientras tanto, el ejército, todo el Latium, haciendo que desaparezca. Ya para el final, Elden muere, Vin se desata y decide que ya no quiere nada más y se suicida para destruir también a Ruina, quedando al final el poder libre. Saced toma ambos poderes y se devuelve realmente lo que siempre debió ser, el héroe de las eras. Creo que me salté muchas partes, pero si quisieran acotar algo, ya estaría el resumen por mi parte. Yo quiero hacer un alcance. Nada más añadir. Yo quiero hacer un alcance respecto a Fantasma. Fantasma, cuando en la pelea que tiene con este violento, le incrustan un pedazo de la espada cerca del corazón, y él ahí empieza a escuchar a Kielser, y ahí empieza a verlo. Entonces, y él también ahí empezó a sentir que podía quemar peltre. Pero después, al final, en la última batalla, cuando Fantasma ya había tomado el liderazgo de esta gente, de los rebeldes de la ciudad, cuando estaba Brisa y Saced con él, y habían ideado todo este sistema de palancas para el río subterráneo, volverlo a hacerlo cruzar por la ciudad, porque el río, habían puras zanjas vacías. Entonces, en esta última pelea, donde iba a pasar eso, y él se iba a decir como que este es un milagro del superviviente, ahí él se da cuenta, porque Kelsier en su mente le decía, mátalos a todos, y también que matara a Beldre, que era la chica que a él le gustaba, que era la hermana del ciudadano, que ella sí era la alomántica y no el ciudadano. Y ahí se da cuenta que el ciudadano también tenía incrustado en el brazo un clavo, por decirlo así. Y ahí él latina, porque como que todo calza, y dice, y piensa que es por ahí que lo están controlando. Entonces, al sacarle el clavo al ciudadano, Ruina le grita en la cara, ¡no! Entonces él se saca ahí el pedazo de espada. Y ahí se da cuenta de que estaban siendo controlados por algo más, sin saber que era Ruina. Y después, cuando él despierta, estaba toda la ciudad incendiándose, y esta chica había matado a todos los soldados que tenían que hacer funcionar este sistema de poleas que iban a volver a rellenar los ríos, el canal, perdón. Entonces él cruza las llamas y lo hace. Entonces, eso era como un alcance respecto a Fantasma, porque... Cierto, y ahí en ese momento él obtiene el nombre de superviviente en llamas. De antes, cuando cuando escapó ya antes de las llamas, cuando lo querían matar, y cuando salva a una niña por las llamas. Entonces, por eso...
No, y también que cuando después de eso él tiene un sueño donde aquel sí dice, no, tienes que lo de los clavos, y después de despertar dice que le dice a alguien que manda un mensaje a Vin escrito en metal de que no confía en nadie que tenga un clavo clavado puesto en el cuerpo. Claro, que así los pueden controlar. Sí. Eso es lo que les dice. Sí, el soldado que está ahí se llevando le el mensaje. cuenta con March. Sí. Creo que en un momento March iba a matar a Vin, pero logra deshacerse del control de Ruina. Claro, es que March sabía que estaba siendo controlado por Ruina porque él ya no tenía control de su cuerpo, pero él, así como muy dentro de sí, todavía conservaba algo de su conciencia. Entonces él dijo, voy a esperar hasta el momento oportuno. Y entre toda esta matanza, y cuando él sentía placer al matar, era porque Ruina lo estaba controlando. Y cuando Vin llega Luthadel y se encuentra con estos 13 inquisidores que la querían matar porque Vin engañó a Ruina para poder dejarle a Ellen del camino, como el camino libre. Entonces fueron tras ella, y mientras estaban peleando, como que March reaccionó una milésima de segundo y le quitó el pendiente. Y al quitarle el pendiente, Vin pudo absorber todo el poder de las brumas, las brumas son de conservación, porque mientras tenía su pendiente, como eso era hemalurgia, las brumas la repelían. Pero como ya no lo tenía, ahí pudo hacerse con el poder de conservación. Sí, justo de ese momento me gustaría cuotear, citar, digamos, la parte exacta del libro porque me parece muy épica, que decía así: por favor, pensó, recurriendo a las brumas con una última súplica. De pronto parecían tan familiares. ¿De dónde había sentido aquello antes? ¿De qué las conocía? Del pozo de la ascensión, por supuesto. Susurró una voz en su cabeza. Después de todo, es el mismo poder. Sólido en el metal que le diste a Elend, líquido en la charca que quemaste, y vapor en el aire confinado en la noche, ocultándote, protegiéndote, dándote poder. Genial. Increíble. También destacar que el final es muy triste, sí. Porque vemos que todos los que estaban en las cuevas salen y se encuentran con todo el paisaje verde como debería haber sido, y vemos que caminan un poco más y encuentran los cadáveres de Vin y Ellen abrazados juntitos en la hierba. Sí, es triste. Mención honorífica. Le cortaron la cabeza, como buen francés. Claro, el final parece que no lo dijiste muy bien, Alan, No, porque creo que resulta, el final ya, toda la gente, o los mayormente de las personas que habían sobrevivido, se ocultaron en las cuevas, ya sea por diversas razones, se ocultaron en las cuevas. Y Dinsun, como había mandado a Saced con su pueblo, porque le contó que los primeros nacidos, Kandra, eran los porteadores terrizanos que habían acompañado a Sarachek en su camino junto con el héroe de las Heras. Y cuando llegó a la ciudad, a la ciudad natal, parece que era, y les comenta, y él se presenta y dice: yo soy terrizano, quiero hablar con la primera generación de Kandra. Entonces los segundos, que no querían que se tuvieran el conocimiento, pero acceden los primeros. Y ahí efectivamente ellos les dicen que eran los primeros, los amigos de Ratchet que lo acompañaron, pero que Ratchet hizo un trato con ellos y les ofreció la inmortalidad de esta forma. Porque si él los dejaba vivos, lo más probable es que hubiesen tenido también acceso a la hemalurgia, o sea, a la alomancia, y hubiesen podido competir en el poder con Ratchet. Y eso él no quería, porque él quería tener el poder para él solo. Por eso los convirtió en estos Kandra, que primero eran espectros de la bruma y después se transforman en Kandra gracias a 2 clavos hemalúrgicos puestos en determinada forma, que son como las bendiciones que ellos llaman. También lo expliqué muy bien los colos que tienen 5 clavos hemalúrgicos. Claro, pero volviendo a la situación de los Kandra, también ellos les cuentan que dentro del primer contrato que habían hecho con el Lord Legislador estaba conservar el cuerpo de Ruina, y que se da cuenta era el Atium, y que el Atium nunca estuvo como a disposición de las demás gente, sino que sacaban el Lord Legislador sacaba un porcentaje muy pequeño para poder comercializarlo, pero el Atium siempre estuvo ahí en la ciudad de los Kandra, que estaba súper cerquita de los pozos de Hatsin. Entonces,
Bueno, después viene el golpe de estado de la segunda generación, vuelve TinSoon, saca a Saced de la prisión donde lo tenían encarcelado, recuperan este mando la primera generación, y dentro de este primer contrato estaba lo que se llamaba la resolución, que era un suicidio masivo de los Kandra. Y obviamente ninguno quería esto de la resolución. Pero esto decía relación porque al tener clavos hemalúrgicos, Ruina los podía controlar. Ruina se da cuenta cuando la segunda generación como que trató de sacar Atium de la ciudad para poder comercializarlo, porque según ellos no pasaba nada en el mundo. Y ahí Ruina se da cuenta de lo que pasaba y empezó a controlar a los Kandra. Entonces ahí la primera generación dice, ahora la resolución nos están controlando. Porque TinSoon trató de estrangular a Saced. Ya se dieron cuenta que algo pasaba y se produjo este suicidio en masa de los Kandra. Pero estos de la segunda generación no lo habían hecho, entonces ellos estaban sacando como el Atium para Ruina. Los descubre Saced, cierra las puertas, pide ayuda y llega Ellen porque Vin, que ya estaba convertida en conservación, le había como soplado que fuera a ayudar. Y ahí empieza esta pelea con los Colos, que llegaban los Colos que ya estaban absolutamente controlados por Ruina, y Ruina estaba desesperado por apoderarse del Atium, porque el Atium era su cuerpo. Al recuperar su cuerpo, recuperaba absolutamente su poder, y él iba a poder destruir el mundo espectacularmente. Y ahí es cuando sigue tú, Juliano. Que quería acotar que todo esto de destruir el mundo era porque en un principio Ruina y Conservación, que son las esquilas de este planeta, acordaron que Conservación quería crear humanos, pero nomás voy a hacerlo si en un momento al final dejaba que Ruina los exterminara. Pero Conservación no quería eso, entonces de alguna forma engañó a Ruina, matándose a sí mismo, pero encerrando a Ruina en el pozo de la ascensión. Entonces Ruina quería cobrar lo que era suyo, digamos. Claro, lo que hacen un pacto, porque es que yo te digo porque me leí hoy día todo el libro, lo tengo fresquita. Bien, perfecto. Claro, Ruina y Conservación hacen un pacto porque Conservación quería crear a la humanidad, pero para crear a la humanidad necesitaba de las dos fuerzas, porque Conservación no es una fuerza creadora, sino que es una fuerza que conserva. Entonces se unieron ambos y crearon a la humanidad. Al crear a la humanidad, Conservación quería que tuviesen que no fuese como solo caos dentro de la humanidad. Entonces él, parte de su alma, renuncia a ella para que quede dentro de cada ser humano, lo que lo debilitó. Y después el pacto era que después de crear esta humanidad, Ruina pudiera destruirla con el paso de los siglos. Entonces Conservación después dijo, yo no quiero que esto se destruya, así que ahí traicionó a Ruina y lo encerró. No podía destruirlo porque al destruir a Ruina también se destruía a sí mismo. Entonces la única opción que tenía Conservación era encarcelarlo. Lo encarceló dentro del Pozo de la Ascensión, que el Pozo de Ascensión no es el poder de Conservación, pero ahí es donde lo encerró. Al encerrarlo ahí también perdió parte de su poder, por eso Conservación estaba tan débil al final, por eso se aparecía como un espíritu de la bruma que solamente podía señalar ciertas cosas. Se le apareció a Ellen para señalarle que fuera a Luthadel, pero lo que en realidad quería decirle era que ahí estaba el cuerpo de Ruina. Y al final, bueno, vemos que Conservación muere, el cuerpo de Conservación físico muere. Pero ese fue el trato. Y y lo que tenía Ruina era que cambiaba todas las escrituras o los dichos verbales. Entonces, por eso había que escribir las cosas en metal. Porque todo lo cambiaba. Sí, porque Ruina es como que no puede ver el metal. Exactamente. Ruina no tiene acceso al metal. Claro, porque Conservación tampoco podía ver el metal. Tampoco podía saber, porque cuando Vin se transformó en Conservación, no podía saber lo que estaba ocurriendo dentro de las cuevas, porque estaban llenas de metal. Y lo otro importante de este libro son los epígrafes. El epígrafe es Saced que hablaba, porque cuando al final de este libro, cuando ya estaba el ataque de los Colos y descubren el Latium, y también Ellen descubre que el 16% de la gente que había enfermado por las brumas
había estado más tiempo enferma, era porque podían quemar solamente Atium. Entonces, y dijo, con el ejército que tenemos, consumamos todo el cuerpo de Odium. De Ruina. Te confundiste, Saga. Sistema planetario equivocado. Claro, y cuando empieza la pelea, matan muchos colos con este Atium, y finalmente aparece Mart, que quería también destruir a Elend, y ya Elend al final no podía pelear, así que muere decapitado por Mart. Y ahí Vin se da cuenta que le dice a Ruina, tú hiciste lo único que no deberías hacer porque yo sin Elend, Elend era mi única razón de vivir. Entonces ahí Vin se enfrenta a Ruina, así como poderes, y no lo suelta, y ahí empiezan y ahí mueren los dos, porque no podía vivir uno sin el otro, una cosa así. Y Sazed, cuando se da cuenta, Sazed siempre, hasta el último minuto pensó que Vin era el héroe de las eras, y decía, no, si ahora viene, si ya va a venir a salvarlo, y cuando sale y ve que Vin estaba muerta, Elend estaba muerto, y había otro desconocido muerto, no podía creer lo que hago ahora, y ahí ahí habían dos fuerzas, uno como un humo blanco y un humo negro, una cosa así, y se dio cuenta que los podía absorber, guardarlos en sus mentes de metal que tenía en los antebrazos, y tuvo todo el poder de ruina y conservación, y ahí él se da cuenta de todo lo que podía hacer y que en realidad estas fuerzas eran un equilibrio, no podía existir una sin la otra. Por eso el mundo había estado como estaba desde hace mucho tiempo. Y con los conocimientos que tenía de todas las religiones que había recopilado durante todos esos años, él sabía dónde estaban las estrellas, puso el planeta en la órbita correcta, cómo eran las plantas, cómo eran las flores, cómo era la estructura humana, porque los humanos habían sido modificados para poder aspirar ceniza. Y todo esto hace. Y al final, cuando le deja la carta a Fantasma, le deja una carta con un libro con todo lo recopilado, dice, una que lo transformó como nació de la bruma, y ahí le dice que no pudo, lo más que pudo hacer fue recuperar el cuerpo de Elend y de Vin, pero que no los pudo revivir porque aún no tenía tanto conocimiento, pero que aún así ellos no querían revivir, y estaban bien donde estaban. Yo estaba tan emocionada en esa parte. Y eso fue. Y ahí Sazed se transforma en esta como deidad que después conocemos como Armonía. Una cosa, ¿les parece si, ahora que ya terminamos los resúmenes, damos cada uno de los que hicimos los resúmenes nuestra opinión en orden? O sea, ahora vos, Claudia, decís tu opinión de la primera trilogía, yo digo la mía y decían la suya, y ya dejamos libre albedrío al proletariado.